Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los ministerios Ligonier con Steve Nichols. En este episodio hablaremos de un año, el año 1066. Guillermo salió de Normandía e invadió Inglaterra, y en octubre de 1066 salió victorioso en la batalla de Hastings. El 25 de diciembre de 1066, día de Navidad, Guillermo el Conquistador fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. 1066 resultó ser un año crucial en la vida de Guillermo. También resultó ser un año crucial para la historia de Inglaterra y en particular en la vida de un monje llamado Anselmo. Anselmo nació en 1033 e ingresó al monasterio de Bec en Normandía. Allí estuvo bajo la instrucción del rector del monasterio, Lanfranc, a quien Anselmo admiraba profundamente, y aparentemente también lo hacía Guillermo. Después de que Guillermo accediera al trono, hizo arreglos para que Lanfranc se convirtiera en el arzobispo de Canterbury, y en su ausencia Anselmo se convirtió en rector del monasterio de Bec. Durante su estancia en Bec, Anselmo escribió algunos de los textos más brillantes de la Edad Media. Escribió el Monologion y el Proslogion. Estos son textos filosóficos importantes que argumentan la existencia de Dios. Al morir Lanfranc, una vez más, Anselmo fue elegido para reemplazarlo. Anselmo cruzó el canal y fue nombrado arzobispo de Canterbury en el año 1093. Este sería un cargo que mantendría hasta su muerte en el año 1109. Su tiempo como arzobispo ciertamente tuvo su cuota de dificultades. Se encontró en una posición difícil y en un dilema a la vez, ya que el rey de Inglaterra, o probablemente deberíamos decir dos reyes diferentes de Inglaterra, estaban en desacuerdo con el Papa. Y durante este tiempo, Anselmo fue expulsado, exiliado de su puesto y desterrado de Inglaterra. Sospecho que Anselmo disfrutó mucho de este tiempo de exilio. Se vio librado de todas sus obligaciones administrativas y pudo volver a dedicarse a escribir. Fue durante uno de estos exilios cuando escribió uno de los textos más notables de la Edad Media, el texto titulado en latín Cur Deus Homo, que significa en español ¿por qué el Dios hombre? Este texto es en realidad un diálogo entre Anselmo y un hombre llamado Boso. Boso representa al hombre simple que no ve la necesidad que tiene de Dios y de la salvación por causa del pecado y su necedad. En el curso del diálogo, Anselmo está tratando de llevar a Boso a considerar el punto de partida esencial, el gran peso del pecado. Una vez que nos enfrentamos a la realidad de que nosotros, en nuestra humanidad, hemos ofendido a un Dios santo e infinito, entonces nos damos cuenta de que tenemos un enorme problema y no hay nada que podamos hacer al respecto. Dios es un Dios justo, no puede esconder esta ofensa del pecado bajo una alfombra cósmica, no puede actuar como si nunca hubiera ocurrido. Y nosotros no podemos, por nuestros medios, hacer nada al respecto. Entonces aquí entra el Dios hombre. Puede que hayas oído la expresión, Él pagó una deuda que no debía y yo debía una deuda que no podía pagar. Eso resume en muchos sentidos el argumento de Cur Deus Homo. Jesús como Dios hizo un sacrificio infinito. En su deidad es capaz de hacer un sacrificio lo suficientemente valioso como para pagar la ofensa del pecado, pero también en su humanidad se identifica con nosotros los ofensores. Así que Jesús, como el Dios hombre, es nuestro sustituto por nuestro pecado, y esto para nuestra salvación. Cur Deus Homo es un libro maravilloso de Anselmo. Todos deberíamos estar agradecidos por este monje, por su libro, y aún agradecidos por el año 1066. Soy su anfitrión, Steve Nichols, y has estado escuchando 5 minutos en la historia de la iglesia. Para más información o para escuchar otros episodios, por favor visita 5minutosenlahistoriadelaiglessia.com.